Buena tarde para todos. Entonces, siguiendo con las aplicaciones del cálculo en curvas paramétricas, en un video anterior vimos todo lo relacionado a tangentes y áreas bajo la curva. Y entonces hoy vamos a definir qué es o cómo se trabaja la longitud de curva vista desde curvas paramétricas. Y también vamos a definir el área de la superficie visto desde curvas paramétricas. Y entonces empecemos definiendo a la longitud de curva. Veamos, entonces, originalmente cuando trabajábamos en coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, nosotros definimos la longitud de curva como la integral que va desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más dy de x, la derivada de la función respecto de x al cuadrado y un diferencial de x. Entonces, esto es trabajarlo de forma rectangular o cartesiana. Pero en el video anterior también definimos cómo podríamos representar la derivada de y respecto de x de forma paramétrica. Y entonces nosotros definíamos que cuando nos pasábamos de forma paramétrica, nosotros necesitábamos hacer cambio también de nuestros límites de integración. Entonces nuestros límites van desde alfa hasta beta de la raíz de 1 más la derivada de y respecto de x, que la habíamos definido como la derivada de y respecto de t, dividido la derivada de x respecto de t, con un diferencial de x. Y entonces a la parte que tenemos acá, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una operación básica que es una suma de fracciones, sabiendo que bajo este 1 existe un 1, entonces tomamos este diferencial de x de t como común, y entonces decimos diferencial de x de t dentro de 1 va a ser diferencial de x de t por 1 diferencial de x de t más el diferencial de x de t dividido el diferencial de x va a ser 1 por dy, solo nos va a quedar dy, de tal forma que cuando nosotros hagamos esta operación de esta suma de fracciones y hagamos la simplificación, nosotros vamos a obtener que la longitud del arco vista desde ecuaciones paramétricas va a ser la integral que va desde alfa hasta beta de la raíz de diferencial de x respecto de t al cuadrado más el diferencial de y respecto de t al cuadrado, y todo esto ahora sí cambia a un diferencial de t, ¿sí? Entonces ahora todo depende de t, y entonces ya tenemos definida nuestra longitud en forma paramétrica. Entonces hay que tener cuidado que esta es la longitud en forma paramétrica y esta es la longitud en forma rectangular o cartesiana. Veamos pues. Y entonces también habíamos definido en algún momento que el área de la superficie era una función que dependía de la longitud, que a nosotros nos interesaba qué tanto teníamos sobre la curva definido para luego hacerla rotar y a partir de ahí definir cuánto era el área de la superficie del cascarón que se estaba formando. Entonces definimos que para definir esa área de superficie nosotros necesitábamos definir cuánto de curva estábamos analizando y esa curva estaba girando. Entonces la longitud tiene mucha relación con el área de superficie, y entonces nosotros podemos definir también al área de una superficie. Entonces, de nuevo, el área de la superficie habíamos definido rectangularmente que el área de la superficie era igual a la integral que va desde a hasta b de 2pi y diferencial de s. Este 2pi y cuando nosotros hacemos que nuestra función gire respecto del eje x. Pero si nuestra función giraba respecto del eje y, esto se volvía 2πx diferencial de s. Y entonces el diferencial de s iba a depender de hacia dónde estuviera girando. Y entonces dependía de que tuviéramos un dx de y o que tuviéramos un dy de x, ¿sí? Eso iba a depender de para dónde tuviéramos despejada nuestra función. Y entonces a partir de acá, nosotros ya habíamos definido también que el ds no era otra cosa más que esta función. Y esta función, por eso decíamos anteriormente que dependíamos mucho de esta función, porque rectangularmente esta es nuestra función longitud de curva, ¿sí? La raíz de 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado. Esta es nuestra función longitud, y entonces el área de la superficie habíamos definido que dependía de la longitud de curva que estuviéramos analizando. Y entonces ya habíamos definido también esta parte,
rectangular a paramétrica, y entonces podemos definir que ds era igual a 1 más la derivada de y respecto de t dividido la derivada de x respecto de t al cuadrado. Y habíamos visto cómo operábamos esta parte que teníamos acá, y entonces ya podemos nosotros definir nuestra función de área de superficie paramétrica. Y entonces nuestra función área de superficie paramétrica va a ser la integral que va desde alfa hasta beta. Recordémonos que de a a b es cuando vamos rectangular, y entonces este a o b rectangular dependen de la posición x y y, pero este alfa beta dependen de x y de y entonces esto es nuestro parámetro t, porque este t debería ser el mismo para x y este t debería ser el mismo para y. Entonces este alfa y beta son las condiciones de t que tengamos en nuestros problemas. Entonces 2πy por la raíz de dx de t, que esta raíz de dx de t al cuadrado más de y de t al cuadrado, ya hemos definido que era la longitud de curva. Entonces nosotros analizamos la longitud y luego la aplicamos por 2πy y trabajamos nuestra integral. Y entonces, al igual que hemos hecho anteriormente, la forma más fácil de terminar de comprender estos conceptos es a partir de que hagamos algunos ejercicios. Entonces, hagamos esos ejercicios. Vamos, pues hagamos esos ejercicios y los ejercicios que se proponen hacer son estos. El ejemplo 1. Para el ejemplo 1 nos dicen que encontremos la longitud exacta de la curva x es igual a t seno de t y y es igual a t coseno de t para un t que esté definido entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nos piden longitud exacta de la curva. Entonces ya habíamos definido que la longitud exacta de la curva iba a salir con esta función. Entonces pasémonos a la pizarrita. Entonces, si vemos esto, nos decía que teníamos a x y x es igual a t seno de t, y ya vimos que para poder trabajar la longitud de curva necesitamos derivar x respecto de t. Entonces derivamos x respecto de t y aquí hacemos la regla del producto en una derivada, la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces obtenemos el seno de t más t coseno de t como la derivada de x respecto de t. Y luego nos decían que y era igual a t coseno de t. De la misma forma derivamos y respecto de t y obtenemos coseno de t menos t seno de t. Y entonces ahora sí definimos que la longitud de curva va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta de la raíz de diferencial de x respecto de t al cuadrado más diferencial de y respecto de t al cuadrado. Y entonces ahora empezamos con el cálculo. Hay que recordarnos que antes de meternos a realizar integrales que se pueden complicar demasiado, nosotros deberíamos de poder simplificar lo más que podamos esa integral. Entonces veamos, desde alfa hasta beta, y entonces el ejercicio nos definía que íbamos desde 0 hasta 1, quiere decir que el alfa es 0 y que beta es 1. De la raíz de, tenemos una gran raíz acá, de la derivada de x respecto de t, o sea desde seno de t más t coseno de t al cuadrado más la derivada de y respecto de t, y esto es coseno de t menos t seno de t al cuadrado, y esto como un diferencial de t. Y entonces a partir de aquí nosotros definimos que la longitud es de 0 a 1. Si nos metemos a hacer esa integral está bien complicada de realizar, entonces mejor seguimos haciendo un poco de matemática básica antes de meternos a hacer esa integral, de tal forma que podamos tener una integral más conocida. Y entonces de aquí conocemos que el primero al cuadrado más 2 veces
el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más, ahora nos pasamos al siguiente, ¿sí? Ya hicimos esta parte de acá, ahora hacemos este que está acá y también decimos el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y entonces ya desarrollamos estos dos productos. Ahora podemos darnos cuenta que aquí se pueden hacer algunas simplificaciones. Entonces, 2t seno de t coseno de t se puede ir con menos 2t seno de t coseno de t. Y ahora lo que podríamos es agrupar términos para poder utilizar sustituciones trigonométricas. Y entonces decimos que la longitud va a ser igual a la integral de 0 a 1 de seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue agrupar este seno al cuadrado con este coseno al cuadrado. Y luego tenemos más t al cuadrado, que es factor común. ¿De quién? De seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t. Y entonces esto ya nos va a quedar como la integral. Y aquí hay que recordarnos que esto lleva raíz, que esto sigue estando la raíz acá. Y entonces L va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más t al cuadrado diferencial de t. Entonces hasta esta parte vamos con la integral de 0 a 1 de 1 más la raíz de 1 más t al cuadrado diferencial de t. Pero hasta ahí no hemos resuelto nada, seguimos. Lo único que hicimos fue entonces simplificar nuestra integral a algo que sí ya conocemos. Entonces sabemos que ahí podemos, si tenemos un radical y tenemos una suma dentro de dos expresiones que están elevadas al cuadrado, nosotros podemos hacer una sustitución trigonométrica. Entonces veamos, básicamente nos quedó acá, nos quedó un triángulo rectángulo que en la hipotenusa tiene a la raíz de 1 más t al cuadrado, que en el cateto adyacente tiene a 1 y que en el cateto opuesto tiene a t. De tal forma que nosotros podemos decir entonces que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Entonces tangente del ángulo es igual a t partido 1, de tal forma que la sustitución que nosotros necesitamos es una sustitución para t, porque t es el ángulo que estábamos buscando. Entonces t es igual a la tangente de este ángulo que tenemos acá. Entonces la derivada de t respecto del ángulo, la derivada de t va a ser secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Y entonces eso nos permite que nosotros empecemos a reescribir nuestra integral. Nuestra integral era la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más tangente al cuadrado del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué tangente al cuadrado del ángulo? Porque era 1 más t al cuadrado y t es tangente del ángulo. Entonces es 1 más tangente al cuadrado del ángulo. El diferencial de t es igual al secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Entonces ya tenemos reescrita nuestra función. Conocemos también por sustitución trigonométrica que 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Entonces secante cuadrado con raíz nos va a quedar secante, de tal forma que nos queda la integral de 0 a 1 de secante al cubo del ángulo diferencial del ángulo. Aquí hay que tener algo de cuidado, perdón, porque estoy cometiendo un pequeño error acá. Si nosotros hicimos un cambio de variables, veníamos con t y pasamos a ángulo, entonces esto no puede ser la integral que vaya de 0 a 1, ¿sí? Esto debería de haber un cambio
de límites de integración. Entonces aquí deja de ser de 0 a 1, pero luego cuando vamos a deshacer el cambio de variables y vamos a regresar nuestra variable original que era t, y vamos a tener que utilizar otra vez de 0 a 1. Entonces para esta parte lo vamos a llevar bien escrito y no debería de llevar esa parte de 0 a 1. Entonces tenemos nuestra integral que va desde alfa hasta beta de secante al cubo del ángulo diferencial del ángulo, porque hicimos un cambio de límites de integración. Ahora seguimos diciendo, pero de todos modos esta no es una integral básica. Pero entonces podríamos trabajar esto y decir que nuestra integral podría ser secante del ángulo por secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque nos interesa definir un producto. ¿Por qué razón? Porque de un producto nosotros sabemos que cuando tenemos una integral de un producto podemos trabajar esa integral por partes. Y entonces podríamos definir que u es igual a la secante del ángulo. Y que db es igual a la secante cuadrada del ángulo. ¿Sí? De tal forma que entonces digamos que la derivada de u va a ser secante del ángulo, tangente del ángulo, y la integral de secante cuadrado, o sea b, va a ser igual a tangente del ángulo. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta parte que nos va a permitir a nosotros llevar nuestra integración por partes. ¿Sí? Entonces vamos a definir que la integral va a ser igual a u por b menos la integral de b de u. ¿Sí? Ahora nos interesa definir esta parte. Entonces ya conocemos a u, conocemos a b, conocemos a b y conocemos a du. Y entonces eso ya nos permite a nosotros reescribir nuestra expresión. Entonces recordémonos que es la integral de secante al cubo del ángulo es igual a u por b, secante del ángulo, tangente del ángulo, menos la integral de b de u, secante del ángulo, tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Entonces la integral de secante al cubo del ángulo es igual a secante del ángulo, tangente del ángulo, menos la integral de tangente cuadrada del ángulo, secante del ángulo, diferencial de ángulo. En algún momento ya habíamos hecho esto antes, entonces nosotros también podemos definir aquí que tangente cuadrada del ángulo es igual a secante cuadrada del ángulo menos 1. Y podemos hacer esta sustitución. Y entonces podemos reescribir otra vez nuestra integral y decir que la integral de secante al cubo del ángulo es igual a secante del ángulo, tangente del ángulo, menos la integral de tangente cuadrado es secante cuadrado del ángulo menos 1 por la secante del ángulo diferencial del ángulo. Veamos pues, aquí vamos a la integral de secante al cubo del ángulo, va a ser igual otra vez a secante del ángulo, tangente del ángulo, menos la integral de secante al cuadrado por secante, secante al cubo del ángulo, menos 1 por secante, secante del ángulo, diferencial del ángulo. Entonces si nos damos cuenta de esta integral, tenemos, ahora podemos aplicar linealidad, tenemos la integral de secante al cubo y tenemos la integral de secante. Entonces si hacemos esto, decimos que la integral de secante al cubo del ángulo es igual a secante del ángulo por tangente del ángulo menos la integral de secante del ángulo, que es logaritmo natural de secante del ángulo más tangente del ángulo, y esto menos la integral de secante al cubo del ángulo
diferencial del ángulo. Entonces decimos, regresamos otra vez a la misma integral que teníamos originalmente. Eso quiere decir que deberíamos hacer todo el proceso. O como esto es una ecuación, nosotros podemos jugar con todos los términos de la ecuación. Entonces podríamos decir que secante al cubo. Aquí hay menos secante, pasa al otro lado como más secante. Entonces quiere decir que tenemos dos veces la integral de secante al cubo del ángulo. Y eso es igual a secante del ángulo, tangente del ángulo, menos logaritmo natural de secante del ángulo, más tangente del ángulo. Y como lo que nos interesa es la integral de secante, y entonces decimos que la integral de secante al cubo del ángulo va a ser igual a secante del ángulo, tangente del ángulo, menos logaritmo natural de secante del ángulo, más tangente del ángulo, y todo esto dividido 2, que era el 2 que estaba de este lado de la integral. Y entonces ya sabemos cuánto es la integral de secante al cubo, que básicamente eso es lo que a nosotros nos interesaba. Entonces veamos, al principio teníamos definido un triángulo, ¿sí? Teníamos definido un triangulito, perdón, solo que el lapicito ya está fallando un poco. Teníamos definido este triángulo que tenía 1, tenía AT y que tenía 1 más t cuadrado. Y entonces veamos, secante debería ser 1 partido coseno. Secante lo llevamos como 1 partido coseno y luego decimos que coseno nos interesa. Coseno del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y entonces la inversa de esto va a ser la secante, y entonces la secante va a ser igual a 1 más t al cuadrado raíz. Entonces ya tenemos quién es la sustitución de secante. Y también ya sabemos quién es la sustitución de tangente, porque tangente habíamos dicho que era tangente, habíamos definido, tangente era cateto opuesto partido hipotenusa, y entonces tangente del ángulo es igual a t. Entonces ya tenemos esas dos expresiones, y entonces podemos reescribir nuestra integral. Y entonces decimos secante del ángulo es igual a la raíz de 1 más t al cuadrado. Eso multiplicado por la tangente, y la tangente es t, y esto menos el logaritmo natural de secante, que es 1 más t al cuadrado, más t, que es la tangente, y todo esto dividido 2. Y ahora sí, evaluado de 0 a 1. Y entonces, como expresión exacta, nosotros decimos que esto sería la raíz de 2 menos el logaritmo natural de 1 más raíz de 2, y todo esto dividido 2, ¿sí? Entonces esta sería la expresión más exacta. Nos pedían la longitud exacta de esa curva, y entonces esa longitud es exacta, ¿sí? Si nos hubieran pedido una aproximación, nosotros decimos que esto más o menos es 1.14 unidades, ¿sí? Que es básicamente la aproximación de esto, pero en el ejercicio nos decían que lo querían exacto, entonces lo que hicimos fue llevar eso a una función más exacta. Entonces con eso ya tenemos definida a nuestra función, o tenemos calculada la longitud de arco de nuestra función. Otro ejemplo, nos dicen que encontremos el área superficial exacta generada al girar la curva x igual a t al cubo y y es igual a t cuadrado, otra vez de 0 a 1 en t, y que gire sobre el eje x. Veamos pues.
Entonces de nuevo decimos, vamos, aquí la habíamos resuelto para acortar un poco el video. Y entonces nos dicen que x es igual a t al cubo. Y de nuevo necesitamos la derivada de x, que es 3t cuadrado. Y es t cuadrado y su derivada es 2t. Y entonces de acá nos dicen que el área de la superficie era igual a alfa de la integral que va de alfa a beta de 2pi y de la integral de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto de t al cuadrado por un diferencial de t. Entonces el área de la superficie es igual a 2pi, que es constante, sale de 0 a 1, y, pero y habíamos definido que era t cuadrado. Eso no lo habían definido al principio, entonces y lo sustituimos por t cuadrado de la raíz de la derivada de x respecto de t, que es 3t cuadrado, más la derivada de y respecto de t, que es 2t elevado al cuadrado. Diferencial de t, entonces otra vez hacemos todas las operaciones necesarias para simplificar nuestra ecuación y decimos que esto es 2pi de 0 a 1 de t al cuadrado de 9t a la 4 más 4t al cuadrado. Simplificamos un poco esto. Decimos que es de 2pi de t al cuadrado. Aquí podemos sacar como factor común t al cuadrado. Sacamos t al cuadrado. Entonces nos queda dentro del paréntesis 9t al cuadrado más 4. ¿Sí? 9t al cuadrado más 4. Aquí cierra el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Diferencial de t. Entonces este t al cuadrado con la raíz va a salir de tal forma que nos queda la integral de 0 a 1 de t al cubo por la raíz de 9t al cuadrado más 4 diferencial de t. Entonces en algún momento esto va a tener que ser igual a 0, entonces nosotros podemos decir que este t al cubo puede ser igual a t al cuadrado por t. ¿Sí? Estamos haciendo esa analogía porque nos va a servir en algún momento para poder resolver esta integral. Entonces veamos, nos quedó una raíz de dos valores que están al cuadrado. Entonces nosotros podríamos llevarnos esto por sustitución trigonométrica. Entonces diríamos que esto es un cateto va a ser 3t y que el otro cateto va a ser 2. Pero en algún momento podríamos también simplificar un poco el proceso haciendo algunas sustituciones simples. Entonces eso es parte de este ejercicio, por eso está hecho este ejercicio, para ver que podemos también usar algunas otras sustituciones simples para poder salir de este tipo de ejercicios. Entonces nos había quedado que era la raíz de 9t al cuadrado más 4. Nosotros tenemos la raíz de 9t al cuadrado más 4. Entonces podemos decir que u es igual a 9t al cuadrado más 4, que es lo que tenemos acá adentro. Entonces decimos la derivada de u respecto de t va a ser igual a 2 por 9, 18t. Entonces 18t de t va a ser igual a du. Y entonces también podemos definir que t por dt va a ser igual a du partido 18. Entonces tenemos 1, 2, 3 y podemos tener una cuarta sustitución. Podemos decir que t al cuadrado es igual a u menos 4 partido 9. Aquí hagamos otra vez. Si hicimos cambio de variables, para este caso, como hicimos una sustitución directa, nos conviene hacer también el cambio de límites de integración. ¿De qué forma? Si nuestros límites de integración dependían de t y ahora nuestra integral depende de u, decimos cuando t era 0, que era nuestro primer límite de integración, cuando t sea 0, u va a ser 4. Y cuando t era 1, entonces 9 por 1, 9 más 4, 13. Cuando t sea 1, u vale 13. Eso quiere decir que nuestros límites de integración cambian de t0 a t1 a u4, u13. Entonces reescribimos nuestra integral. Nuestra integral es la integral de 2pi de 0 a 1 de t al cuadrado por la raíz cuadrada de 9t al cuadrado más 4 t de t. ¿Sí? ¿Se acuerdan que originalmente esto era t al cubo? Pero dijimos que el t al cubo lo podíamos escribir como un t cuadrado por t. De tal forma de que este t cuadrado yo conozco su sustitución. De esta raíz 9t al cuadrado más 4 yo conozco su sustitución. Y del t de t también conozco una sustitución. Y entonces podríamos decir que es la integral de 2pi, 2pi por la integral, ahora sí, que va de 4 a 13 de t cuadrado. Pero t cuadrado es u menos 4 partido 9, u menos 4 partido 9, raíz de u. La raíz de u es u a la u medio y t de t, que es de u partido 18. Entonces decimos 9 por 18
por 1 lo sacamos y pasa a dividir a 2pi, y entonces eso se vuelve pi 81, ¿sí? Pi 81, ¿sí? Tenemos entonces, vamos a esa parte ahí, llevamos pi 81 de la integral de u menos 4 que multiplica a u a la u medio y que multiplica a du. Entonces u a la menos 4 por u a la u medio por la integral de du. Y entonces, si nosotros realizamos esa parte que está acá, nosotros decimos que tenemos pi 81 de 4 a 13 de u a la 3 medios menos 4u a la u medio diferencial de u, ¿sí? Lo que hicimos fue básicamente este u a la u medio por u y este u a la u medio por 4. Y entonces eso fue lo que nos llevó a obtener a estos valores. U a la u medio por 1 dio u a la 3 medios y u a la u medio por 4 menos 4u a la u medio diferencial de u. Entonces estas ya son integrales básicas. Entonces seguimos teniendo que es pi 81 de la raíz de 2 quintos de u a la 5 medios menos 8 tercios de u a la 3 medios, valuado desde 4 hasta 13, y entonces tenemos un área de superficie de 4.94 unidades cuadradas, ¿sí? Y entonces de esta forma podemos darnos cuenta de que lo que debemos de hacer para longitudes y áreas, las funciones ya están definidas, entonces el proceso que nos queda es practicar un poco. Mucho de lo que tenemos que hacer aquí es matemática básica, sino porque todo lo que hicimos, la mayoría es matemática básica, y la matemática básica nos permite simplificar las integrales, luego recordarnos un poco de las técnicas de integración y luego aplicar estas técnicas y ya poder llegar a las conclusiones de nuestros ejercicios. Entonces con esto llegamos al final de las funciones con ecuaciones paramétricas, y entonces en el siguiente video vamos a empezar a ver ecuaciones con coordenadas polares, funciones con coordenadas polares, y hasta ahí vamos avanzando ya con el curso. Que pasen feliz tarde.